Bienvenidos una vez Moon S a su refugio digital, el canal donde desentrau más menos amos con lupa y pasiu superíndice 3N todos los secretos, intrigas palaciegas, dramas con banda sonora de melancolía y romances dignos de una novela de Jane Austen, que se esconden detrás S de las producciones Moon S adictivas y comentadas de la televisión superíndice 3N turca. Estoy súper emocionada, fu superíndice 3 rica, casi a punto de hacer un bailecito de la felicidad, de tenerlos a QU. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado dando vueltas en la prensa rosa turca, en los foros de fans Mood SAQ Copyright Rimos y en los programas de chismes de la Mau más menos Ana, un rumor con la potencia de un terremoto en Estambul, que sacude los cimientos del mismísimo corazón superíndice 3N del mundo del espectáculo otomano, y que involucra nada menos que a dos de las estrellas Mood S refulgentes, talentosas y admiradas del firmamento, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su amigos Mos pu superíndice 3 Nanseceu superíndice 3 modos porque vamos a hablar de la supuesta y por momentos, dramáticamente visualizada, ruptura. Vamos a indagar en los motivos que, según las fuentes Moon S confiables, la pudieron causar. Y prepúrense para agarrarse a sus asientos, porque llegaremos al punto Moon S impactante y para algunos descorazonador, el supuesto destierro que Kerem, nuestro Kerem, podrá estar enfrentando. ¿Serú? Todo esto una cortina de humo para desviar la atención superíndice 3N de algo a un Mood S escandaloso. ¿Serú una estrategia publicitaria para dar un empujo superíndice 3N a sus futuras carreras? ¿O simplemente la triste realidad de un amor que no pudo ser? Prepúrense para un viaje trepidante y lleno de intrigas dignas de Suleiman N. el Magnífico, secretos que se susurran en los pasillos de los estudios de televisión superíndice 3N y revelaciones explosivas que harán temblar sus pantallas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebro superíndice 3N de la vida real, quiero recordarles que si aman, adoran, veneran y respiran las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Súmense a esta comunidad de seriadictos turcos. Activen la campanita, esa pequeña más menos a joya virtual, para no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis sesudos y recomendaciones personalizadas para que nunca se queden sin opciones para maratonear. Su apoyo es fundamental, vital, imprescindible para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad, investigaciones exhaustivas y esa dosis diaria de drama turco que tanto nos gusta. Ahora con los tambores de la expectación superíndice 3N resonando en nuestros oídos, entremos de lleno en materia. Como bien saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, un romance que floreció superíndice 3 como una rosa turca en los sets de la popularusima, Senu con diéresis al cap, fue un autocopyright-tico cuento de hadas moderno para muchos. La química que desprenduan en pantalla, esa chispa innegable que nos sacó a suspirar, trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, palpable. Que cautivo superíndice 3 y enamoru superíndice 3 a fans de todos los rincones del mundo. Sus fotos en redes sociales acumulaban millones de likes, sus apariciones públicas generaban oleadas de entusiasmo y se convirtieron, sin quererlo, en la pareja dorada de Turquía. Sin embargo, como en todo cuento de hadas que se precie, parece que la cruda realidad ha golpeado con la fuerza de un vendaval, y los rumores de ruptura, lejos de disiparse como una bruma matutina, se han intensificado con el tiempo. Convirtió copyright dándose en una tormenta de especulaciones y titulares sensacionalistas. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es todo humo y espejos, una simple estrategia para mantenerse en el candelero? ¿O hay algo Moon S profundo, Moon S oscuro que se esconde detrás S de las sonrisas forzadas y las ausencias sospechosas? Los medios turcos conocidos por su AFU, N de exclusivas y su pasiu superíndice 3N por los dramas amorosos, han estado especulando durante meses sobre una posible crisis en la pareja. Se habla de agendas profesionales que se han vuelto incompatibles como piezas de puzzle de diferentes juegos, de presiones profesionales que han puesto a prueba su relación superíndice 3N, y a Q viene el plato fuerte, lo Moon S jugoso, de la presión superíndice 3N implacable de las familias. Al parecer, las familias de Kerem y Hande, dos mundos aparentemente opuestos, nunca llegaron a conectar del todo, lo que habrá generado tensiones constantes, silenciosas batallas familiares y un ambiente cargado de incomodidad que inevitablemente afectó superíndice 3 a la relación superíndice 3N. Además, la diferencia de carácter, esas peculiaridades que al principio nos atraen,
entre Kerem y Ande Tambiu Copyright N ha jugado un papel importante en el desenlace de esta historia de amor. Mientras que Kerem, conocido por ser un hombre extrovertido, carismático, un alma libre y aventurera, siempre dispuesto a probar cosas nuevas y a vivir la vida al máximo, Ande, por otro lado, es reservada, reflexiva, introspectiva y centrada en su carrera, una profesional ambiciosa que prioriza su trabajo y su crecimiento personal. Estas diferencias, que al principio pudieron ser complementarias, una especie de yin y yang perfecto con el tiempo, según los expertos en relaciones de la prensa turca, se han convertido en una fuente constante de conflicto. En un campo de batalla donde las diferencias se magnifican y la comunicación superíndice 3N se hace cada vez más difícil. Pero la bomba S grande, la que realmente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y el cafú copyright cayendo por la barbilla, es la del supuesto destierro de Kerem. Según algunas fuentes cercanas al actor, Kerem, después copyright S de la ruptura, ha tomado una decisión superíndice 3N drástica, tomarse un tiempo fuera de Turquía, alejarse del escrutinio público, desaparecer del mapa mediático y, en definitiva, sanar su corazón superíndice 3N roto en la distancia. Se rumorea, con la fuerza de un huracán, que podrá estar buscando nuevas oportunidades laborales en otros países, incluso en la meca del cine, en la brillante y competitiva Hollywood. Imagínense por un momento a Kerem Bürsin, con su encanto arrollador y su talento innegable, conquistando la capital del cine mundial. Será una noticia que dará la vuelta al mundo y pondrá a Turquía en el mapa de la industria cinematográfica. Para entender mejor el impacto de esta posible ruptura, y el potencial destierro de Kerem, que podrá marcar un antes y un después copyright S en su carrera, vamos a analizar con lupa y pasión superíndice 3N algunas de las series turcas que han marcado su trayectoria profesional y la de Ande, producciones que nos darán una perspectiva muy amplia de su impacto en la industria, de su talento innegable y de su capacidad para conectar con el público. Comencemos obviamente con la serie que los unió superíndice 3, la que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, y la que sirvió superíndice 3 como telu superíndice 3N de fondo para su historia de amor, asterisco. Senú con diéresis al cap asterisco. Esta serie de Geu copyright nero comedia romántica, protagonizada por la bellísima Ande Parrafoel y el carismático Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ. Una joven florista con su más menos os de grandeza que se ve obligada por las circunstancias a fingir ser la prometida de Ser Cambolat, un rico y exitoso arquitecto con fama de frío y distante, para conseguir una beca universitaria que le permitirá cambiar su vida. Lo que empieza como un simple acuerdo, un contrato con club usulas estrictas y reglas claras, pronto se convierte en una relación superíndice 3N llena de amor, pasión superíndice 3N, deseo irrefrenable y, como no pudo ser de otra manera en una serie turca, obstáculos que pondrán a prueba su amor y su compromiso. Senú con diéresis al cap, fue mucho más que una simple serie de televisión superíndice 3N, fue un fenus superíndice 3 meno global que traspasó superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional y convirtió copyright-dolos en dos de los actores cotizados de Turquía. La química entre ellos, esa conexión superíndice 3N palpable que se sentó a trabu copyright S de la pantalla, era innegable, y la historia, aunque sencilla y con los clichés copyright S propios del Geu copyright nero, estaba llena de momentos divertidos, emotivos y románticos que engancharon al público desde el primer capítulo. La serie es especialmente relevante para nuestro tema porque fue el escenario donde nació superíndice 3 su amor, el lugar donde se cruzaron sus caminos y, por ende, donde se fraguaron las bases de su relación superíndice 3N. Es difícil, casi imposible separar la imagen de Kerem y Ande de sus personajes en esta serie, y la noticia de su ruptura, real o no, inevitablemente empau más menos a un poco el recuerdo de este romance de cuento de hadas, de esta historia de amor que nos hace creer en la magia. Un dato curioso e interesante sobre Senú con diéresis al cap, es que fue vendida a Moon S de 80 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas Moon S exitosas de la historia. Un verdadero fenú superíndice 3 meno de exportación superíndice 3N. Además de S, Ande y Kerem ganaron numerosos premios por su actuación superíndice 3N en la serie, incluyendo el prestigioso premio a la mejor pareja en pantalla, un reconocimiento a su talento y a la química que desprenduan juntos. Ahora, dejando atrás el romance y la pasión superíndice 3N de Senú con diéresis al cap, hablemos de otra serie importante en la carrera de Kerem Bürsin, *** Gunealli Beklerken ***.
Esta serie de GEU Copyright Nero drama juvenil, emitida entre 2013 y 2014, fue uno de los primeros trabajos importantes de Kerem en la televisión Superíndice 3N turca. El proyecto que le abrió Superíndice 3 las puertas del mundo del espectáculo. En ella interpreta a Kerem Sayer, un joven rebelde problemático con un pasado turbulento y una actitud desafiante, que se enamora perdidamente de Zeynep, una chica nueva en la ciudad que llega para cambiar su vida. Guneaji Beklerken es relevante para nuestro tema porque nos muestra una faceta diferente de Kerem como actor, un lado muy oscuro, muy complejo, alejado de la imagen de Galu, romántico y encantador que lo caracterizará muy adelante. Aku lo vemos interpretando un personaje con matices, con conflictos internos, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie también Copyright N es importante porque le permitió Superíndice 3 ganar reconocimiento en la industria, demostrar su talento como actor y consolidar su posición Superíndice 3N como una de las promesas del cine y la televisión Superíndice 3N turca. Un dato interesante sobre Guneaji Beklerken es que fue una de las series juveniles muy populares de su con diéresis copyright poca, generando un gran fandom entre los Superíndice 3 venes turcos, que se identificaban con los personajes y sus problemas. La serie también Copyright N con tu Superíndice 3 con la participación Superíndice 3N de otros actores Superíndice 3 venes que luego se convertirían en estrellas, como Ande Doyandemir y Grados Esmeilegi Amaz. Pasando a la trayectoria de Ande Eru Parrafoel, y dejando a Trud los rumores de ruptura y destierro, no podemos dejar de mencionar a Eklaftan Anlamaz ***. Esta serie de GEU Copyright Nero comedia romántica, emitida en 2016, consolidó Superíndice 3 a Ande como una de las actrices populares y queridas de Turquía, una verdadera estrella de la televisión Superíndice 3N. En ella interpreta a Yatuzun, una joven ingenua, más menos adora y con un gran corazón Superíndice 3N, que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el jefe de la empresa, un hombre rico, poderoso y aparentemente insensible, con quien empieza una relación Superíndice 3N llena de malentendidos, secretos, situaciones CEU Superíndice 3 micas y por supuesto, mucho amor. Eklaftan Anlamaz es relevante para nuestro tema porque nos muestra la capacidad de Ande para interpretar personajes divertidos, en traumas menos hables y con los que el público se identifica fácilmente. La serie también Copyright N es importante porque le permitió Superíndice 3 demostrar su talento como actriz CEU Superíndice 3 mica, su habilidad para la comedia y consolidar su imagen como una de las actrices versatiles de Turquía, capaz de interpretar tanto dramas como comedias con la misma soltura y pasión Superíndice 3N. Un dato interesante sobre Eklaftan Anlamaz es que fue vendida a numerosos pauses de Amu Copyright Rica Latina, donde tuvo un gran con diéresis copyright sito conquistando al público con su historia de amor y sus personajes carismáticos. La serie también Copyright N generó Superíndice 3 un gran fandom entre los fans de Ande, quienes elogiaron su actuación Superíndice 3N, su belleza y su cómica con su CEO protagonista, el talentoso Burak Deniz. Finalmente, para complementar nuestro análisis, y para entender la evolución Superíndice 3N de Ande como actriz, hablemos de una serie que representa un cambio de rumbo en su carrera, Azize. Esta serie de GEU Copyright Nero drama y acción Superíndice 3N, aunque no tan exitosa como sus anteriores trabajos, es importante para entender la ambición Superíndice 3N de Ande por explorar nuevos GEU Copyright Neros, por salir de su zona de confort y por desafiar las expectativas del público. En Azize interpreta a Melek, una joven enfermera con un pasado trágico, que busca vengar la muerte de su familia, y que se ve envuelta en una peligrosa trama de venganza y conspiración Superíndice 3N. Azize es relevante para nuestro tema porque nos muestra la ambición Superíndice 3N de Ande por experimentar con personajes complejos, por interpretar roles desafiantes y por alejarse de la imagen de chica dulce y romántica que la caracterizaba en sus anteriores trabajos. La serie también Copyright N es importante porque le permitió Superíndice 3 demostrar su capacidad para interpretar personajes serios y dramáticos, su versatilidad como actriz y su compromiso con su trabajo. Un dato curioso sobre Azize es que fue cancelada después Copyright S de solo 6 episodios debido a su baja audiencia, un duro golpe para Ande y para todo el equipo de producción Superíndice 3N. Sin embargo, la serie es considerada un proyecto importante en la carrera de Ande,
ya que le permitió superíndice 3 mostrar una faceta diferente de su talento, desafiar las expectativas del público y demostrar su valentua como actriz. Volviendo a la situación superíndice 3N actual de Kerem y Ande a los rumores de ruptura y destierro, es importante destacar que a pesar de todas las especulaciones, los chismes y los titulares sensacionalistas, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo en las redes sociales, han evitado hacer declaraciones públicas sobre su relación superíndice 3N y han guardado silencio ante las preguntas de la prensa. Esta actitud discreta, este silencio elocuente ha alimentado a UNMUNDES las especulaciones y ha generado un ambiente de incertidumbre entre sus fans, que esperan ansiosamente una confirmación superíndice 3N o una negación superíndice 3N oficial de la noticia. Si la ruptura se confirma, será un golpe duro para el mundo del espectáculo turco, para la prensa rosa y sobre todo, para los fans de la pareja, que vean en Kerem y Ande un símbolo de amor, de romance y de la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el trabajo. Su separación superíndice 3N, inevitablemente, dejaron un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos y marcaron el fin de una era. En cuanto al supuesto destierro de Kerem, a su posible huida a Hollywood, o a algún otro rinku superíndice 3N del planeta, solo el tiempo dirá si es cierto o no. Sin embargo, no será sorprendente que el actor decidiera tomarse un tiempo fuera de Turquía, alejarse del foco mediático, desconectar del ruido y buscar nuevas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Kerem es un actor talentoso, ambicioso y con una gran proyección superíndice 3N internacional, y no dudará en explorar nuevos horizontes para seguir desafiándose a sí mismo y para alcanzar sus metas. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes jugosos, rumores explosivos y análisis profundos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida amorosa y profesional de Kerem Bürsin y Ande Erupar Rafael. En resumen, hemos hablado de la supuesta ruptura de Kerem y Ande, de los posibles motivos que la causaron, del supuesto destierro de Kerem y de las series turcas que han marcado su carrera. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la supuesta ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que Kerem realmente se exiliará de Turquía? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem y Ande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Hasta la pro superíndice 3 Sima.